Hoy estamos en un escenario del que vamos a hablar a través de este libro, Individuas peligrosas, la prisión central de mujeres de Amorebieta. No nos encontramos en una prisión, sino en un colegio, y es que los avatares de la historia, bueno, pues tienen mucho que contar, pero no seré yo quien haga el relato a través de este libro, sino que tenemos a Ascensión. Bienvenida. Gracias por acompañarnos y sobre todo por rescatar de la historia esas historias, otras historias, en este caso de mujeres, que son individuos peligrosas. Ya el título en sí nos pone un poco los pelos de punta. Sí, es para poner, sí. Y el lugar en el que nos encontramos también tiene mucho que contar. ¿Qué te parece si hablamos primero del edificio, ya que nos ubicamos aquí en un colegio muy especial? Perfecto. Que en estos días es colegio, pero tuvo otros registros en la historia. Cuéntanos un poquito. Pues te puedo contar que este edificio, por lo que yo creo, por lo que he leído, se construyó entre 1931 y 1933 y desde luego con una finalidad muy diferente a la de ser una cárcel, claro. En principio se pretendió que fuese un seminario, pero es que después llegó la guerra civil y en 1936 se convirtió en un hospital, llegó a ser luego después, posteriormente, un hospital de mujeres y a partir de 1939 es cuando se convierte en una prisión para mujeres. Hasta 1940, que es cuando ya oficialmente la Dirección General de Prisiones lo nombra Prisión Central de Mujeres de Amorebieta como integrante de un circuito que hubo de prisiones para mujeres después de la Guerra Civil. Un edificio, como bien dices, que albergó un capítulo triste de nuestra historia, solo además de mujeres. Precisamente por eso en este programa hacemos mención. Has hecho un recopilatorio con todos los documentos que has encontrado, que yo sé que esto es muy complicado porque fueron años difíciles y los registros históricos que quedan son escasos. Tú has ido hilvanando muy fino a través de los retazos que has ido encontrando. Eres historiadora. ¿Cómo llegas tú a estas mujeres? ¿Cómo accedes a este retazo de la historia? Bueno, pues ha sido muy difícil el intentar de alguna forma rescatar lo que fue la prisión, ¿no? Ha sido difícil porque los registros no existen a día de hoy. No existen y además, claro, intentar averiguar qué pasó en este edificio fantástico, fabuloso, en aquellos años, pues es una cuestión de empezar a indagar aquí y allá. Yo la primera vez que supe algo de Amorebieta fue cuando fui al Archivo Histórico de Guipúzcoa, que allí descubrí en los expedientes de Saturrarán que había habido una cárcel que se llamaba Amorebieta y otra Durango. Fue la primera vez que me puse en contacto con ello. Después empecé a leer, a buscar pues, bueno, testimonios de presas como la de Tomasa Cuevas, que fue una importante comunista en aquellos tiempos, que recogió cantidad de testimonios de otras presas mujeres que estuvieron en un montón de cárceles franquistas, entre ellos Amorebieta, en esta cárcel de aquí. O sea, ya ella dejó testimonio. Ella dejó testimonio de esta pasado. cárcel, exactamente. Y además de esto, pues bueno, después ha habido otros investigadores que han recogido algunos testimonios. Es que hay que tener en cuenta que han pasado muchísimos años, han pasado desde 1947, que es cuando se clausuró esta cárcel. Pues fíjate, los años que han pasado y ya no quedan testimonios vivos. Claro, entonces he tenido que recurrir incluso a testimonios de mujeres que estuvieron aquí, que estuvieron presas, pero que están grabadas en YouTube. Al final yo pretendía de alguna forma recoger a nivel de divulgación para que la gente conociese, los ciudadanos normales. En Amorebieta mucha gente no sabe que este colegio hoy en día, que es un colegio fantástico, pues bueno, que en su día fuese una cárcel. Lo conocen la historia del edificio, ¿verdad? Y a nivel de divulgación no académico, porque bueno, pues los protocolos académicos exigen otro tipo la historiografía exige otro tipo de funcionamiento, ¿no? Pero bueno, aquí se recogen un poco incluso de periódicos de prensa normal, de personas que en algún momento han hablado de Amorebieta. Testimonios, retazos. Sí, por supuesto, también he acudido a archivos, he buscado el censo, he hecho el registro de fallecimientos de aquí, en el registro de cementerios, de aquí de Amorebieta, del propio pueblo de Sornocha. Y bueno, en el registro municipal a ver lo que podía encontrar, y he encontrado cartas de aquella época, he buscado en revistas, en el BOE, en todos los sitios donde era posible encontrar algo para poder recomponer toda esta historia. Y has recompuesto una historia que tiene nombres y apellidos, porque están enumeradas perfectamente un montón de mujeres que pasaron por aquí, que
digamos, un poco es un referente que quizás no es el todo, a lo mejor es una parte, pero que sí que, digamos, visualiza muy bien lo que fue una etapa de la historia de nuestro país, concretamente de esta cárcel, donde se las denominaba individuas peligrosas. Hasta tal punto era. Cuéntanos un poquito qué tipo de mujeres. Lo de individuas peligrosas lo he rescatado de los consejos de guerra de muchas de las mujeres que estuvieron encarceladas en todo este periodo del 39 al 47. Las mujeres rojas, como se les denominó entonces por el régimen, eran, o sea, digamos que las mujeres que habían tenido algún tipo de delito de sangre, entre comillas, que habían saqueado conventos, que habían cometido algún tipo de desmanes de ese tipo, fueron fusiladas ellas y todo lo que hubiese alrededor o estuviese cerca. Eliminadas directamente. Por lo tanto, las mujeres que quedaron, que eran mujeres bueno, con delitos, entre comillas, también mucho menores, pues al final terminaron en la cárcel. Simplemente el hecho de ser sospechosa de no ser del régimen y de haber hecho algún tipo de actuación, tener una denuncia detrás de alguna vecina. O negarse a cualquier cosa. O negarse a algo, o hablar mal contra el régimen, porque al final simplemente en los bombardeos, por ejemplo, muchas mujeres decían, pues abajo los franquistas, o yo qué sé. Ese tipo de comentarios sirvieron para que esas mujeres fuesen detenidas, hubiese un consejo de guerra y fuesen castigadas de 6 años para arriba. Estamos hablando de un consejo de guerra, ¿no? Cuando ni siquiera eran milicianas, quiero decir que no habían estado empuñando un arma, ni liderando... Aquí hubo mujeres comunistas que fueron activas políticamente, ¿no? Tomasa Cuevas es una de ellas, bueno, hay muchos más nombres, Trinidad Gallego, hay nombres de históricas comunistas. Pero es que hubo muchísimas mujeres, por ejemplo, uno de los casos primeros que se ponen en este libro es el caso de Palmira Marcos, que fue una mujer de Cabárceno. Esta mujer era una mujer de su casa y lo único que hizo fue llevar comida a su hermano que estaba en el frente. Claro, le acusaron de ayudar a los guerrilleros, a los enemigos al final, ¿no? Y le condenaron a cadena perpetua. Estamos hablando de 30 años en adelante por ese tipo de acto, ¿no? Hay muchos otros, hay muchísimos casos, aquí se cuentan bastantes casos, ¿no? De mujeres que simplemente fueron familiares, tuvieron alguna relación o porque estuvieron casadas o porque eran hermanas de un republicano, que no tenía ni siquiera por qué ser famoso o significado especialmente, simplemente no eran claramente del régimen. Del régimen. Sí. A ellas se las privaba de libertad y se las traía, se las movilizaba en trenes, por eso el colegio tenía que estar, lo que era antes la cárcel, que ahora es el colegio efectivamente, tenía que estar muy importante cerca de una estación de trenes, era digamos el vínculo que las movilizaba. Una de las exigencias que pusieron los militares en aquel momento fue que todos los presos, lo mismo ocurrió con los campos de concentración, no solamente con las cárceles, que todos los presos estuviesen cerca de una estación de tren para que fuese fácil los traslados y que además se tenía que tratar siempre de edificios ya construidos, de edificios sólidos, que a poder ser tuviesen infraestructuras sanitarias, que tuviesen agua potable, digamos que tuviesen las condiciones necesarias, mínimas, básicas en aquella época, porque estamos hablando de unas condiciones muy, muy básicas. Ínfimas, ¿no? Ínfimas más bien, para poder tener presos en esas condiciones, ¿no? De hecho, aquí llegaban y les metían en una sala, durmieron un montón de mujeres en sus petates, incluso con los niños, en el suelo, con un suelo que era de cemento, sin calefacción de ningún tipo, con las ventanas rotas. Bueno, pues en el momento de la guerra podemos imaginar que había sacos terreros por todas partes, no había lujo de ningún tipo, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron las condiciones. ¿Qué actividades desarrollaban las mujeres que estaban aquí dentro? Al principio, así como los hombres trabajaban en la cantera, por ejemplo, haciendo carreteras, lo que fuese, aquí fue ellas famoso, también tenían esos trabajos un poco forzados. Fue famoso el taller de costura, porque después de ventas parece ser, por lo menos algunos de los historiadores que han hecho trabajos sobre esto, trabajos de investigación, han dicho que fue el segundo taller de costura más importante de toda de la época franquista en cárceles, ¿no? Llegaron a construir no solamente uniformes para el ejército, sino que llegaron a hacer incluso 10.000 uniformes para los guardianes y para, para otras necesidades, ¿no? Para otras necesidades. Por lo tanto, sí, se supone que de esta manera también las mujeres lo que hacían era redimir pena. El sistema de redención fue un sistema, es más antiguo que la época franquista, pero bueno, en principio se pretendía que con un día de trabajo se redimiese un día de pena. Y los talleres ayudaban a ese tipo de redención. Claro, porque esas mujeres eran malas, no, malísimas, ya vemos que son peligrosas. ¿Por qué ese germen de peligrosidad? Quiero decir, si eran personas
que ni siquiera estaban tan implicadas en el momento político y la situación de aquel momento. ¿Dónde está el nivel de peligrosidad? Bueno, era una cuestión de que la mujer al final, las mujeres eran madres, eran maestras, por lo tanto eran educadoras de alguna forma, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que lo más importante para el régimen fue siempre eliminar la disidencia, como fuese. La disidencia ideológica era lo peor que podían encontrar, ¿no? Si además eran una mujer irreligiosa, porque la irreligiosidad se trató de una forma muy especial, diferenciando entre hombres y mujeres. Era mucho más grave acusar de irreligiosidad a una mujer que a un hombre, precisamente por este tema de la educación, por esa transmisión, hablando, por esa transmisión, hijos, exactamente. Entonces se trataba de alguna forma de llevarles a unos sitios, a unas cárceles, porque hubo, ya digo, un circuito que estuvieron moviéndose de unas cárceles a otras, que lo que pretendían era fundamentalmente reeducar a estas mujeres, ¿no? Además con un tipo de educación muy marcado, es decir, tanto los gobernantes como los sacerdotes o sus maridos eran, digamos, los que tenían que mandar. Ellas no tenían nada que opinar, nada que decir, nada que hacer y sí seguir el mandato de lo que les dijeran. Sí, bueno, la ideología de Pilar I habla por sí misma, ¿no? Las frases, los libros que escribió, cualquiera puede encontrar, incluso en internet hoy en día, cuál era la mujer ideal del régimen, y desde luego en ningún caso fueron las milicianas que iban con el puño en alto y mucho menos con una pistola en la mano o algo parecido, que también hubo mujeres de esas aquí. Al principio, condenadas. ¿No? Sí, bueno, entre el 40 y el 47. Porque también se prohibió después. Se prohibió que fuesen milicianas y que participasen en la guerra, porque incluso se las tildaba de prostitutas o de... Sí, bueno, las milicianas de hecho lascivas, estuvieron ¿no? muy poco tiempo en el frente. Enseguida las mandaron a la retaguardia, incluido Largo Caballero, fue el primero que como impositivo legal, quiero decir, que no se les permitió, efectivamente. Pero es que incluso se sabe que los propios compañeros comunistas hombres no querían mujeres en el frente. Por lo tanto, bueno, al final estuvieron en trabajos de retaguardia, pero claro, era imposible que en momentos de, pues como los bombardeos que ocurrieron en Bilbao, mujeres de la margen izquierda, por ejemplo, que saliesen a jalear a los hombres. Bueno, este tipo de actividades tuvieron lugar. Hubo mujeres que se supone que también que visitaron las cárceles. Quiero decir que había mayor y menor grado de implicación. También es cierto que todas esas mujeres que intervinieron en ese tipo de actividades fueron fusiladas posteriormente. Por lo tanto, probablemente aquí, en este lugar, no hubo ningún tipo de mujeres que hubiesen hecho ese tipo de actividades o de actos. Hablemos un poco también de los niños y las niñas. Muchas mujeres traían o se quedaban embarazadas y los niños y las niñas solo podían estar hasta los 3 años con ellas. Luego desaparecían, incluso hay muchos de ellos que no han dejado constancia o que fallecieron o que desaparecieron. Bueno, el reglamento de prisiones permitía nada más tener a los hijos con sus madres hasta los 3 años. Esto no es nuevo tampoco de la época de Franco. De hecho, el reglamento de prisiones franquista se creó en 1948, hubo un nuevo reglamento. Es decir, hasta 1948, hasta después de que se cerrase esta cárcel, se utilizó un reglamento republicano, de la época de la República. Tiene su lógica porque al final los hijos no tienen por qué estar o pagar la pena de sus padres, ¿no? Es lógico que los niños no estén en la cárcel. A unos años se permitía al principio cuando eran bebés. Antiguamente, siglos atrás, esa edad era los 7 años, era la edad de corte, ¿no? Por lo tanto, de por sí, el hecho de que a partir de los 3 años los separasen de sus madres no es un problema en sí, salvo por la cuestión de que estamos hablando de una época de guerra civil en la que en muchos casos no había familias que pudiesen llevarse a esos niños. El marido probablemente o había sido asesinado o también estaba en la cárcel. Por lo tanto, a veces no había dónde entregar o a quién entregar a esos niños. Entonces, bueno, pues se daban a familias en adopción cuando había un familiar o alguien cercano. Si no, se daba a una familia desconocida y, bueno, pues aquí empezaron los problemas de alguna forma porque una ley de 1941 permitía que los apellidos de los niños desapareciesen, o sea, que la nueva familia pudiese dar sus propios nombres y apellidos al niño adoptado. Por lo tanto, claro, aquí se empezó en algunos casos a perder la pista, ¿no? Y luego había otros casos en los que no se daban en adopción, pero que estuvieron bajo la tutela del Estado. Hubo cantidad de colegios en Begoña, en Lekeitio, bueno, en Puerto de Vizcaya hubo en concreto un montón de colegios que se dedicaron a tutelar a estos niños y que además que nadie sabía que estaban tutelados porque se intentaba, esto ocultar. Se recoge en la memoria del patronato, no ocultarlo, ellos lo vendían como
y probablemente era así, para que no hubiese diferencias, ¿no?, con los otros niños, con el resto de niños que estudiaban, ¿no?, para que no, de alguna forma no les discriminasen. Pero claro, también dio lugar a otro tipo de actividades, ¿no? Me refiero con actividades, lo estoy diciendo incorrectamente, me estoy refiriendo a que, bueno, pues que de algunos niños probablemente no sé, bueno, lo cierto es que no conocemos ningún nombre, no sabemos si hubo o no hubo ese tipo de casos aquí. Se supone. Pero se habla de niños perdidos, se sabe, ¿no? Porque es que no sabemos. Bueno, a lo largo, claro, es que toda la geografía franquista hubo niños perdidos. Aquí no lo sabemos. No sabemos porque no tenemos ningún caso en concreto, pero bueno. Claro, los niños a partir de los 3 años hay que reubicarlos en otro sitio, fuera de las madres, que me imagino con el consiguiente dolor también, de lo que eso significa para una madre, ¿no? Desterrarle de... Sí, claro, el dolor terrible. La separación era totalmente traumática, eso es evidente. También para los niños, no solamente para las madres, lógicamente. Se sabe que, por ejemplo, hubo familias en Ondarroa, hubo familias en Durango incluso, que adoptaron niños y que luego los devolvieron a las madres cuando les dieron la libertad, porque hay testimonios sobre eso. Pero no sabemos qué pasó con los que no se sabe nada. No sé si me estoy explicando. Y con muchos que quizás ni todos saben aquellos que nada, se acogieron, ¿no?, a la ley de 1941 y que cambiaron los nombres y los apellidos, pues ahí queda el interrogante, ¿verdad? Y con respecto a los niños tutelados por el Estado, pues un poco parte de lo mismo, ¿no? Algunos, solamente se tienen testimonios de aquellos que han vuelto con sus madres, que en algún momento han contado la historia, que estuvieron en la cárcel, pero bueno, no podemos hablar por eso de niños perdidos y dar casos concretos porque no tenemos ningún dato. Eso es importante decirlo. Nunca hubo aquí gente que hubiese robado, por ejemplo, ¿no? No eran por delitos comunes. No eran por delitos comunes. Explicado esto, lo que hay que decir es que hubo un circuito, que hubo en Cataluña, hubo por todas partes, hubo en España, en Oviedo, a nivel nacional, hubo por todo el Estado español hubo cárceles de este tipo, y aquí empezaron a llegar mujeres de ventas de Madrid. Madrid durante mucho tiempo fue una prisión provincial, pero empezaron a ir este tipo de mujeres y no cabían allí. Al final tuvieron que buscar nuevos emplazamientos, prisiones habilitadas. Y Amorebieta al principio fue uno de esos. Fue una cárcel habilitada para atraer a gente de Orue, para atraer a gente de ventas también. Hasta que en 1940 ya se le dio el carácter oficial, como he dicho antes, de prisión central de mujeres. Que forma parte de este tipo de circuito para mujeres ya que habían pasado por un consejo de guerra. Que además había mujeres de todo el registro nacional, pero no locales. Qué curioso. ¿A las locales quizás se las llevaba a otro sitio? Probablemente, sí. A ver, digamos que no se las dejaba cerca de territorio, como no hay registros, no es posible conocer toda la población que hubo en esta cárcel. Yo he llegado a 1.234 nombres de mujeres que obtuvieron la liberación condicional desde esta cárcel, que no quiere decir que son todas, ni muchísimo menos. Y más con ese movimiento de entradas y de salidas, porque estaban constantemente, y les mandaban a Saturrarán, después iban a Madrid, a Mallorca, a Tarragona, y volvían, y en fin, o sea, el movimiento era tremendo. No, eso es un expediente, es la carátula de un expediente de una mujer que estuvo aquí cuando todavía era hospital prisión, en 1939, simplemente es para que se vea algún dato tipo de que se aportaba, ¿no? Exactamente, sí. Con el libro lo que has pretendido es no solo contar una parte de la historia, sino además detallar con nombre y apellidos, con todos los datos que has encontrado, es que quiénes eran realmente. No hay datos sobre esto. Entonces, muchas personas yo creo que ni saben, ni que hubo familiares que estuvieron aquí, porque estas cosas luego no se contaban. Claro. ¿Qué pasa? Que hay gente que está buscando, que sabe o que oyó algo, pero que no lo sabe a ciencia cierta, ¿no? Entonces, esa era la cuestión en el libro, ¿no? Al final llenas 30 páginas de nombres, alguna persona que vaya a comprar el libro dirá, ¿y yo para qué quiero saber esto? ¿Para qué quiero esto? La cuestión es que hay personas que están buscando todavía en las listas quién de su familia pudo estar o no, o si estuvo o no. Y hay gente que me ha escrito que, posteriormente, gracias a estas listas, nietas, luego hablarás con una de ellas, nietas que me han escrito porque han descubierto aquí a su abuela, a su madre porque estuvieron de niñas, etcétera, etcétera. La gente que sabe algo no sabe nada en realidad, porque de estas cosas no se hablaban, y muchísimo menos mujeres que habían estado en la cárcel. Para eso era un sello negro, era una mujer marcada para siempre, ¿no? También. Y había que ocultarlo porque no se quería contar, ¿no?
Por lo tanto, es prácticamente imposible encontrar. Y luego además es que esas mujeres ya fallecieron hace mucho tiempo, incluso las hijas. Ha habido algunos de los casos que yo he contado aquí, la hija también ha fallecido ya, porque las hijas ya tenían en algunos casos 80, 81 años, y luego hablarás con una que tiene 81 años y es la hija de la mujer que estuvo aquí. Ha pasado demasiado tiempo y al final, pues bueno, pues es difícil conseguir testimonios, es imposible ya. Bueno, afortunadamente has podido recopilar algunas de esas historias y como bien dices, el tiempo pasa. 40 años antes 40 hubiésemos años podido antes. recopilar muchos Eso más es. testimonios Sí. y poder haber Sí. recompuesto un poco Sí. más el retazo de esta parte de la Sí, historia. yo reconozco que he despertado demasiado tarde a este mundo de la historia también, me empecé a interesar demasiado tarde. Para mí ha sido también un descubrimiento, no solamente para quien lea el libro. Y bueno, pues simplemente yo creo que hay que conocer nuestra historia anterior, ¿no? Para Bueno, saber. Para saber qué ocurrió, ¿no? Fundamentalmente. Que no todo ha sido un camino fácil y de rosas. Por eso ahora cuando hay elecciones, etcétera, etcétera, y lo tenemos todo tan fácil y la gente ni siquiera quiere votar o participar, digo, madre mía, con todas las que han trabajado antes Eso por es, nosotras, eso es. han liberado lo que ahora nosotras tenemos Creo que como es un importante derecho. mantener una democracia, aunque sea muy imperfecta como es la nuestra, pero creo que es fundamental intentar evitar las dictaduras, los despotismos de cualquier clase. Sí. Ahora es un maravilloso colegio que nada tiene que ver con este pasado histórico. Sí. De hecho, sus instalaciones son más modernas, tiene prestigio aquí en Amorebieta y nada tiene que ver. Pero si quisieras dejar algún retazo de esta historia que, bueno, digamos un poco que la gente tenga presente que va a encontrar en Individuas Peligrosas, ¿qué les contarías? Bueno, yo creo que es una historia muy desconocida. Al final no se trata de descubrir mujeres rojas, ni mucho menos. Se trata de encontrar un poco la filosofía, ¿no?, de aquella época, de cómo se funcionó en aquel momento. No hace tantos años. No hace tantos años y además, bueno, pues yo creo que las mujeres de hoy en día nos parecemos mucho más a estas mujeres, ¿no?, que a la mujer ideal del régimen que se propugnaba entonces, que era una mujer que no salía de los fogones de la cocina, que era sumisa al marido, que no podía prácticamente trabajar fuera o hacer nada si no era con el permiso paterno, con el permiso del marido. Por lo tanto, yo creo que hoy en día estamos en el siglo XXI, bueno, pues debemos de aspirar a continuar esta pelea, ¿no?, por tener la misma igualdad de oportunidades. Al final no se trata de ser iguales a los hombres, ni muchísimo menos, sino de tener las mismas oportunidades. Y de alguna forma estas mujeres fueron un poco pioneras, también es cierto que obligatoriamente, muy a la fuerza. Ellas no habrían querido seguramente tener nada que ver con todo esto, pero bueno, pues fueron pioneras en este asunto. Y voy a poner de referencia a Juana Mir, una periodista que, bueno, pues que peleó bastante por la igualdad de oportunidades de las mujeres. Ella peleó por buscarse un hueco en un mundo de hombres donde apenas había mujeres periodistas y bueno, consiguió publicar unos cuantos artículos, no muchos, y precisamente después le fusilaron por esos artículos que publicó. Uno de ellos era por haber criticado el bombardeo de Guernica, la dureza y la crueldad del bombardeo de Guernica. Hablando de testimonios reales, estamos con Rosa. Bienvenida a nuestro programa. Tú tenías exactamente hasta 3 años cuando estuviste aquí. Hasta los 3 años. Y Vine con 18 meses. Eras pequeñita y viniste con tu madre. Con mi madre, sí. ¿Cómo se llama tu madre? Rosa. Rosa también. También. ¿Y de dónde erais, Rosa? De la Ava La Serena, de Badajoz. De Badajoz. ¿Tú tienes recuerdos cuando viniste aquí y eras Nada, pequeñita? Muy poco, nada. No te acuerdas nada, de mucho. No, nada. Hemos hecho un breve recorrido por el pasillo, Sí. las escaleras y... Tengo una idea que eran pasillos largos, oída más de mi madre. ¿Te contaba historias? No mucho. Pero bueno, algo sí. Y eso, de que estaban en un pasillo y en los pasillos pues las tenían tumbadas en una colchoneta o mantas o lo que sea, con los niños. Habíamos muchos niños. Yo ya a los 3 años le llevaron a mi madre a Saturrarán conmigo y yo estuve en Saturrarán hasta los 5. A los 5 ya no dejaron tener a los niños con las madres y me mandó con un familiar o no sé quién al pueblo, a la Ava. Y allí estuve hasta que salió mi madre, que estuvo 2 años y medio. Y fue a buscarte después. Y fue a buscarme. ¿No tenías más hermanos?
Teníamos 4 más, los 2 mayores vinieron aquí y otro que estaba en un colegio en Badajoz, o sea que fue mi madre a por mi hermano y a por mí. Y otra hermana que la recogió unos señores, que la crió, como si fueran sus padres, que aquello fue lo que me sentó muy mal a mí. ¿Te sentó mal? Ahora, entonces no, pues ahora sí, porque le oigo decir a mi hermana, mi madre esto y mi madre lo otro. Y le dije, madre, solo tienes una. O sea, ella creía que su madre le había abandonado, tal vez. A lo primero le dijeron eso, luego ya no, luego ya se enteró de todo, pero yo claro, ya, porque tenía entonces 6 años cuando dejó mi madre, le dejó a la niña y le dijo a esa señora, ¿por qué no me dejas a la niña? Que ella no tenían hijos, para que no pase calamidades. Y luego creo que pasó bastante, pero bueno. Mis hermanas, las mayores, tenían 14, la mayor, y 12 la segunda, que fue lo que se hizo cargo de mi hermano pequeño. O sea, que estabais todos repartidos. Claro, ¿no? En los que se quedaron con el cielo y la tierra. También recordabas las huertas de atrás. Esto sí, esto era grande, tenía mucha huerta por detrás, Alrededor. porque claro, luego yo ya he sido niña mayor ya que he recorrido todo esto muy claro, bien. Porque después tu madre cuando salió de la cárcel... De la cárcel se quedó aquí a trabajar. Se quedó cerquita aquí Sí, viviendo. sí. Tu hija Ana Isabel, que al principio te costaba un poquito hablar de estas cosas. Sí, yo también. Siendo tan pequeña, ¿tienes nudo en el estómago? Pues no lo sé, es que... No, como no soy política, no sé, hombre, me gusta eso, pero que no me gusta hablar. Tu madre te contaba muy poco. Muy poco, muy poco. ¿Tú crees que no quería volver a recordar aquella época? Yo le he preguntado muchas veces, mamá, pues ¿por qué te metieron en la cárcel? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Dice, hija, no te metas en política. Eso siempre me decían. No te metas en política ni nada, porque la política es una traicionera. Hoy estás con un bando y mañana estás con otro. Y de ahí no salía. Una foto aquí, luego la mostraremos. Esta es la de Saturrarán. Que ella, ¿quién es? Cuéntanos. ¿Esta es tu madre? Esta es mi madre. ¿Y esta eres tú? Esta es mi madre y esta soy yo. ¿Y dónde es el escenario? Esto es en Saturrarán. En la otra cárcel. En la otra cárcel de Saturrarán, que yo ya tendría ahí pues 4 años o esto. 4 añitos. La verdad es que viendo esta fotografía tenías una muñeca, estabas, sí. Estabas preciosa. Mi madre era pendiente de mí. Porque muchas veces decía, Rosa, déjeme a la niña, la vamos a llevar a paseo, no. Porque sabía que si salía de la cárcel no volvía. Ya. Qué dolor, ¿no? Para una madre. No, porque es que ya habían hecho con otros. ¿Aprendió a coser? Sí, mi madre ha cosido mucho aquí y en Saturrarán, ha cosido para los marineros de Motrico y de Saturrarán o de Ondarrua y todo eso, sí. A mi madre la querían mucho. Mi madre ha sido que, pues no sé. ¿Por qué la metieron? Pues no lo sé, por eso, por sus ideas. Yo, como de eso no entiendo, porque ¿cuántas veces le decía, mamá, ¿rojo qué es? Dice, pues rojo es como una persona, como verde, como azul. Nos pusieron rojo porque éramos rojos y ya está, porque éramos republicanos. Oye, Rosa, ¿y ahora a tus hijas tú les cuentas cosas? Tampoco. Esta es la que... Esta sabe más Ana Isabel, ¿no? por mis hermanas que por mí. ¿Tus hermanas sí cuentan cosas? Ha contado, una de ellas, la otra tampoco. Eran mayores, igual recuerdan más. Claro, es que pasaron todo. Pasaron todas las guerras. La metieron a... Yo nací un 28 de julio y al otro día, a las 4 de la tarde fueron a por ella. Y como justo estaba yo recién al otro día fueron a por ella. Y mi madre me cogió, me envolvió entre sábana o lo que sea y la metieron allí en un caserón. A los 8 días mataron a mi padre. ¿Cómo se quedaron mis hermanas? Con el cielo y la tierra. Lo poquito que tenían en casa vinieron los moros y se lo quitaron. Eso es lo que puedo contar. Destrozaron la casa, destrozaron todo. Una tía mía les llevaron a mis 2 hermanas mayores a Badajoz. Y a ver, con 14, 15 años las pusieron a servir. Y a mi hermano lo metieron en un hospicio. ¿Tú viniste a ver la placa cuando se inauguró? Sí. ¿Y qué sensación te dio?
no me callé. ¿No contaste que No. formabas parte de esa historia? No. Una que conozco yo, esa sabía algo. Y yo estaba con mi hija y dice, Rosy, dice, ¿qué? Dice, ¿tú estuviste aquí con tu madre? Digo, sí, ¿qué? Me dije, ¿y qué? No, pues mira, para que hables y todo eso. Digo, déjame en paz a mí eso. Y no, o sea que no. La vida sigue, ¿no? Que no, yo la vida sigo, yo no me meto con nadie, no. Cuéntame, eso sí me ha contado muchas veces, que bajaban por aquí, Por este camino. por este camino, en una carreta, los muertos que había, Que se los llevaban. se los llevaban. Y por las ventanas, algunas que podían, Ya. les decía adiós. Qué pena no haber podido hablar con tu madre. Ay, pues, si ya son muchos años que murió ya. Ujú. Mi madre ahora tendría 100 y pico años. Claro. Y se metió aquí con 40 años. Que ya lo malo ya se pasó y vamos a... Afortunadamente. Que no vuelva a ocurrir. Por supuesto, estoy contigo. Yo eso es lo que pido y a mis hijos le pido eso. Que no vuelva a ocurrir. Para darte las gracias por acompañarnos en el programa, mira, La semilla de la igualdad ya está lista para florecer. Historias como la que hemos contado hoy son importantes para nuestra historia, sobre todo porque ponen en valor a muchas mujeres que lucharon por lo que hoy tenemos. Exactamente. Y que, como yo bueno, estoy luchando ahora por las pensiones mínimas. claro, ya su tema, muy bien. Yo, las pensiones mínimas que nos suban.